En días recientes, el secretario de Hacienda se presentó a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Nación para el año 2025. La Cámara de Diputados es el órgano facultado para revisar, corregir, rechazar o aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Y han salido inmediatamente personajes de la oposición, personajes del poder mediático, han salido a criticar al presupuesto de egresos. ¿Por qué? Porque el presupuesto de egresos es realmente lo que les interesa al poder mediático y al poder económico en nuestro país. Porque en el presupuesto viene de la manera en que se va a gastar el dinero, y en el periodo neoliberal lo que ponían atención los empresarios y los políticos corruptos, esa mancuerna que duró durante muchos años en nuestro país, una asociación delictiva muy poderosa. Ellos eran los dueños del presupuesto y estaban pendientes del gasto programado del gobierno federal en cada ejercicio fiscal. Y ellos ponían mucha atención porque sabían que de ese presupuesto venían los grandes negocios para ellos. Entonces, nunca juzgaba nada, nunca criticaba nada. El presupuesto estaba de maravillas. Llegó Salinas, el presupuesto era una maravilla. Llegó Zedillo y era excelente el presupuesto. Llegaron los panistas y el presupuesto, excelente, excelente. Hasta aplaudían al presidente, aplaudían al secretario de Hacienda en turno. ¿Por qué? Porque en ese presupuesto de egresos de la Federación iban las partidas del dinero que el gobierno iba a gastar, que les iba a tocar a ellos. Por eso todo mundo era feliz en la aprobación de los presupuestos durante el periodo neoliberal, porque ya sabían cómo se iban a repartir el presupuesto. Bien, ahora los comentócratas, los opositores, pues han salido con el machete desenvainado a criticar el presupuesto, que está mal hecho, que deja sin educación, que deja sin salud, que deja sin seguridad, que para qué meterle dinero a Pemex, que por qué tanto dinero en programas sociales, a destrozar el presupuesto. Yo quiero explicarles qué es el presupuesto, cómo está presentado y por qué, en mi opinión, el presupuesto para el próximo 2025 está bien hecho. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es una forma anticipada de ver cómo va a gastar el gobierno el dinero de todos los mexicanos. Así, en esos términos más o menos, es como debemos de entender qué es el presupuesto. Conocer anticipadamente cómo se va a gastar el dinero de los mexicanos. Para eso, el gobierno de la doctora presenta los lineamientos. ¿Qué son los lineamientos? Bueno, vamos a gastar el dinero enfocándolo en ciertos objetivos siguiendo este camino. Así son los lineamientos. Te voy a marcar una línea la cual debes de seguir porque quiero conseguir un objetivo. Los lineamientos es el camino que vamos a seguir para lograr que se gaste bien el dinero. Los lineamientos que siguió el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es seguir el bienestar social con equidad, una inversión pública estratégica, disciplina fiscal con austeridad republicana y simplificación administrativa para aumentar la eficiencia. Esos son los principales lineamientos que siguió la Secretaría de Hacienda para preparar el presupuesto para el 2025. El monto total del gasto que va a efectuar el gobierno para el 2025 son 9 billones 302 mil millones de pesos. 9 billones 302 mil millones de pesos, que tiene un incremento nominal con respecto al 2024 de 235 mil millones de pesos. Es decir,
comparado contra el presupuesto del último año del presidente López Obrador, crece en 2.6%. Si tenemos una inflación aproximadamente del 4%, pues el gasto previsto para el 2025 va a estar por debajo de la inflación. Es decir, va a ser un gasto menor, pero bien dirigido. Este gasto neto total de 9.300.000.000.000 de pesos se compone en dos rubros principales. El de la izquierda, que son 6.527.000 de pesos, es el gasto programable, es decir, aquel que puede controlar el gobierno federal. Y además son 2.774.000.000.000 de pesos, que es un gasto no programable, porque ese no depende del gobierno federal. Es el dinero que se destina principalmente para la deuda pública. La deuda que viene arrastrando el gobierno de la República desde sexenios anteriores, y ese no depende exactamente del gobierno federal, porque son tasas de interés, préstamos que se adquirieron en el pasado y no los maneja completamente el gobierno federal. Tiene que saber cuáles son las tasas que le van a aplicar, los cargos financieros que le van a aplicar. Por eso no depende completamente del gobierno federal, pero están pronosticando un gasto de 2.774.000.000.000. Además, es una recaudación distribuible a las entidades, es decir, reparto de dinero que se hace a las entidades federativas. ¿Ok? El reparto del presupuesto que se hace a las entidades federativas. Entonces, si sumamos 6.527.000.000.000 más 2.774.000.000.000, la suma nos da 9.302.000.000.000, que es el gasto neto total que el gobierno anticipadamente planea gastar para el 2025. No federal. Ahora bien, el gasto programable. Recuerdan que el gasto programable es de 6.527.000.000.000, es decir, el gasto que el gobierno sí puede con exactitud programar gastar para el año que entra. Había dos cantidades. ¿Recuerdan en la gráfica anterior? Había dos cantidades: 6.527.000 y 2.774.000. Bueno, una de ellas, 6 billones, esta es la integración del gasto que sí puede programar el gobierno. Y esta es la distribución, así piensa gastarlo el gobierno. En salud va a gastar 2.227.000.000.000. Programas sociales, 1.091.830 millones. Proyectos de inversión, 996.000.000.000 de pesos. Educación, 723.775 millones de pesos. Seguridad, 297.871 millones de pesos. Apoyo al campo, 104.919 millones de pesos. Aquí me gustaría hacer énfasis. Esta es la gran diferencia. Esta es la manera inteligente que el gobierno le está dando al manejo del dinero público, el dinero de ustedes y mío. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo exactamente donde se necesita el dinero. Donde se puede darle mejor uso al dinero público. Vean ustedes, ¿cuánto dinero está destinando a salud? 2 billones de pesos en salud. Y ese dinero va al IMSS Bienestar, Secretaría de Salud, a el ISSSTE, va
a todo lo que es darle servicio de salud a nuestro país. Todo eso, ¿ok? Programas sociales, aquí es donde viene la gran diferencia. Ustedes recuerdan, en el año 1996, el último año de Salinas, 94, el último año de Salinas y el inicio de Ernesto Zedillo. Si hoy hay más de 1 billón de pesos, en aquel entonces había 20,000 millones de pesos, aproximadamente, y era el programa Solidaridad. Vean la gran diferencia, aproximadamente 20,000 millones de pesos en 1994 contra 1,091,000 millones de pesos. Ese dinero que hay prácticamente en los programas sociales de 1 billón de pesos, más 996,000 millones de pesos, era prácticamente lo que se robaban los gobiernos corruptos, los presidentes corruptos, con empresarios corruptos, con políticos corruptos, con un montón de personajes indeseables y corruptos que había en nuestro país. Aproximadamente ese dinero se robaban. Pongan ustedes que en proyectos de inversión a lo mejor se dirigía algo de dinero a mantenimiento en carreteras, a mantenimiento en algunas calles, mantenimiento en algo. Pero obras de infraestructura tan importantes como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto, como presas, como el Tren Maya, no había esas obras en nuestro país. Entonces, la suma del dinero que vemos en el renglón de programas sociales, 1,091,000,000 más proyectos de inversión, una cantidad similar, era la que se robaban. Ahora, esos programas sociales se quedan en manos de la gente. 1 billón de pesos en manos de la gente. Esa es la gran diferencia, de que el dinero se está dirigiendo, se está invirtiendo en nuestro país. Se está quedando en manos de los mexicanos. Ya no se lo están robando como antes. Eso es lo que está detonando la economía de nuestro país junto con los proyectos de inversión. Porque los proyectos de inversión, ¿qué es? Lo que generan puestos de trabajo. Puestos de trabajo y mueven la economía. Porque, por ejemplo, ahí en esos 996,000 pesos hay muchas obras públicas. Esas obras públicas contratan empresas, esas empresas contratan personal, esas empresas compran material, esa compra de material genera puestos de trabajo, genera movimiento de la economía. Ese 1,091,000 de los programas sociales más los proyectos de inversión, eso es lo que está haciendo la gran diferencia en nuestro país, porque es dinero que queda en manos de personas del pueblo. Y esas personas del pueblo lo que hacen es consumir con ese dinero, ya sea vía programas sociales o vía proyectos de inversión, vía trabajo o compra de materiales, pero ese dinero es el que está moviendo a nuestro país, es el que está haciendo crecer a la economía. Es un presupuesto que está bien distribuido, está bien balanceado, porque se está dirigiendo el dinero público en aquellos renglones donde se necesita el dinero. Ya no se está yendo por el caño de la corrupción, ya no se está yendo para los moches, para comprar votos en el Congreso, ya no se está yendo para obras que no se necesiten. ¿Se acuerdan de la Suavicrema? ¿Se acuerdan de la Suavicrema? ¿Se acuerdan de la barda que construyó Calderón? Esas obras, ese ha sido dinero mal gastado porque no le agrega valor económico a nuestro país. El haber construido una barda le agregó valor a nuestro país. ¿Vale más nuestro país con la barda que construyó Calderón? No. ¿Vale más nuestro país con el Tren Maya que da servicio en el sureste del país? Sí, porque ahí está la obra y está trabajando y está funcionando. A lo mejor no es el mejor negocio del mundo ahorita. Como todos los negocios, necesitan tiempo para poder
comenzar a recibir resultados positivos de ese negocio. Eso es lo que está pasando con el Tren Maya. De momento no fluye el dinero ni las ganancias, las grandes ganancias, porque el tren es nuevo. Se está difundiendo, se está dando a conocer, pero va a llegar el momento en que el tren va a estar ocupado completamente y va a obtener ganancias muy buenas para nuestro país, porque además de que le dio valor físico a nuestro país, le va a dar ingresos a nuestro país. La refinería de Dos Bocas no está todavía al 100%, pero la producción de gasolina que ya se está generando nos ha ayudado a que el precio de las gasolinas no sigan subiendo. Porque si hubiésemos continuado comprando el 100% de las gasolinas o el 90% de las gasolinas a refinerías extranjeras, el negocio sería para ellos. Las fuentes de trabajo estarían en el extranjero, no estarían en nuestro país. Con la reconfiguración y el mantenimiento que se le dio al Sistema Nacional de Refinerías, más la construcción de la refinería de Dos Bocas, aquí se está quedando el beneficio, porque trabajadores mexicanos están obteniendo un sueldo, están obteniendo prestaciones, están ocupados y tenemos gasolinas para nuestro consumo. De otra forma, pues los ganones serían los dueños de las refinerías que no están en México, que están en el extranjero, porque todavía hay gente que dice, ¿para qué le meten dinero a Pemex? Es un barril sin fondo. Es que no entienden que además de ser un recurso estratégico, el petróleo genera fuentes de trabajo en nuestro país, fuentes de trabajo directas e indirectas. Y ese beneficio se queda en nuestro país porque los trabajadores que trabajan directa o indirectamente en nuestro país tienen dinero para consumir y eso genera movimiento económico. Repito, el presupuesto está bien utilizado el dinero porque los principales renglones donde se está dirigiendo el dinero son detonadores del movimiento económico en nuestro país. Son detonadores que vienen a reactivar o a incrementar la actividad económica en nuestro país. Han salido muchos comentarios negativos en contra de del presupuesto de nuestro país. ¿Por qué? Repito, porque el presupuesto era el dinero que ellos utilizaban antes, que ellos se robaban antes mediante contratos o mediante componendas con presidentes o con funcionarios públicos mediante contratos para desaparecer el dinero público. Hoy en día se gasta de una mejor manera porque el dinero se distribuye en nuestro país, se invierte en nuestro país, se gasta en salud en nuestro país, se gasta en educación en nuestro país, se gasta en seguridad en nuestro país, se gasta en apoyo al campo en nuestro país, no sale al extranjero, no sale a las cuentas de Suiza o a Panama Papers o a Nueva York o a Miami o a París, no sale allá, se queda en nuestro país. Por eso es el crecimiento económico que ha tenido nuestro país, cuando menos en el último sexenio del presidente López Obrador, con una mejor distribución de la riqueza. Esa es la diferencia, que se está invirtiendo en la gente. El dinero y el provecho económico de la buena distribución del dinero público se queda en México. Eso era lo que quería comentar con ustedes, amigos, acerca del presupuesto para el 2025 que presentó la doctora Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda. Eso era lo que quería platicar con ustedes, amigos, y nos vemos en un futuro video.